Bueno, jóvenes, buenos días. Vamos a dar inicio entonces a lo que es la temática que vamos a tocar hoy. Uno de los temas que vamos a mirar, vamos a dar un repaso general, es a los elementos normalizados del dibujo. Es decir, son todas esas herramientas o todos esos equipos y técnicas que debe utilizar un dibujante para poder hacer un dibujo de detalle de una pieza. Entonces, tradicionalmente o anteriormente, es una habilidad que no vamos nosotros a olvidar, es la de hacer los dibujos con elementos de dibujo. O sea, la regla, la escuadra, los lápices, el borrador, el papel. Tampoco es una habilidad que vamos a olvidar a pesar de que tengamos a disposición software tan buenos como el SolidWorks o el Onshape. Porque de todas maneras el dibujante debe tener una habilidad para poder hacer dibujos a mano alzada. En ese sentido, pues, la idea es que a través de un ejemplo como este, o ahorita les digo en cuál es el que van a hacer, si hacen un dibujo como este, por lo menos, ustedes tienen que utilizar un formato, o sea, un tamaño de papel, tienen que hacer un cajetín, ¿sí? Enmarcar el área de trabajo dentro de un rectángulo con unas medidas y hacer un cajetín que tenga la identificación completa del dibujo, que diga cómo se llama la pieza, la empresa, el dibujante, la fecha, quién revisó, la escala, toda esa información. Aparte de eso, que el dibujante para poder hacer esto tiene que utilizar una letra técnica. Aquí por lo menos no aparece letra, en general aparecen son los números que hace parte de la letra técnica, pero la letra técnica que vamos a ver es una letra que vamos a utilizar mayúscula, vertical y que es fácil de reproducir, fácil de leer y sencilla, sin tanto detalle. Y que lo que escribas con esa letra va a ser fácilmente entendible. Para poder hacer un dibujo mecánico, debes de tener unas tonalidades de lápices. O sea, las líneas deben de tener unas diferencias. Deben de tener unas diferencias en la continuidad. Hay unas que son continuas. Hay unas que son a trazos, como las de eje. Hay unas que son gruesas, como las líneas de perfil visible. Y hay unas que son delgadas, como las líneas de eje o las líneas de achurado. Hay unas que pueden dibujarlas oscuras, líneas visibles, o hay unas que las puedes dibujar un poquito más claras, menos intensidad. Entonces es importante los tipos de lápices, porque con los lápices podemos conseguir el grosor. Nosotros ahorita les digo que en la clase pasada les dije que vamos a utilizar por lo menos dos portaminas o dos lápices .5, uno H que es duro y un HB que es un poquito más blando, y con eso podemos conseguir los grosores, digamos, indicados. El alfabeto de líneas, lo que les dije, debe haber un contraste, todas las líneas no pueden ser lo mismo, deben ser diferentes, diferenciarse una línea de cota de una línea de perfil visible. Es decir, debe haber un contraste. Eso tiene que ver con la estética y facilita, digamos, la comprensión. Eso cuando lo hace el software, pues lo hace automáticamente, aunque se puede configurar un poco. Pero si lo hace manualmente, la persona tiene que tomar la decisión de ver cómo hace cada una de las líneas para diferenciarlas. Las líneas, cada una es diferente en grosor, intensidad, continuidad o discontinuidad. Y otro tema es la escala. Cuando hagamos un dibujo, aquí por lo menos que nos entrega el SolidWorks, es importante decir por aquí escala, ponerle por aquí en un cuadrito que diga escala, o en el cajetín, si es una sola pieza, ponerle qué tipo de escala. Si esta escala ampliada 5:1, o sea que 5:1 significa que estás viendo el dibujo 5 veces más grande del tamaño real.
O si la pieza está en reducción, 2 a 1, 1 a 2. Quiere decir que lo que estás viendo aquí es una representación reducida a la mitad del tamaño real de la pieza. O escala 1 a 1, escala natural. El mismo tamaño del dibujo, el mismo tamaño de la pieza. Entonces ampliemos cada uno de ellos. Todo esto se lo explico porque son los elementos que van a utilizar en la actividad que les dije que íbamos a hacer. Durante esa semana iban a conseguir los elementos, y ya hoy sí les voy a asignar una actividad. La letra que van a utilizar es esta que está aquí. Para la rotulación, para la letra técnica, van a tomar como referencia cuando estén dibujando, cuando estén escribiendo. Les pido el favor de que miren esto como referencia. Letra mayúscula vertical. También están las minúsculas, pero creo que con la mayúscula vertical creo que son más sencillas. Las letras, los números, los símbolos, en términos generales esto. Cuando ustedes hagan el dibujo, cuando escriban la letra, les voy a pedir el favor de que hagan una guía, hagan digamos unas líneas de guía. Estas líneas de guías que tienen una altura H, esa H la definen ustedes. No sé si es 2.5, 3.5, 5, 7 milímetros, dependiendo del tipo de letrero que vayan a hacer. Entonces lo hacen con una mina delgada, afilan el lápiz, y dura, o sea, una 1.5H pero afilada, de tal manera que sea prácticamente casi que imperceptible, ¿sí? Y ahí escriben, digamos, el letrero. Aquí dan unas indicaciones de cómo dibujar, cómo escribir, para que se vea estético. Importante de este tipo de letra es que es legible, se puede reproducir con facilidad, no tiene detalles, digamos, innecesarios. Es importante que cuando escriban mantengan un espaciado correcto entre letra y letra y entre palabra y palabra. Ahorita vamos a ver en un ejemplo estudiantes que han hecho un trabajo con esmero, lo han hecho bien, y hay otros que definitivamente lo hicieron por hacerlo. Se nota la diferencia. Y en todo caso, evitar borrones, tachaduras y algo que pueda afectar, digamos, la estética del dibujo. Bueno, formato. Vamos a trabajar con un A3 generalmente. Aquí están los formatos normalizados: A4, A3, el A2, el A1, el A0. Ellos van aumentando, se van duplicando el tamaño. Considero que un formato adecuado para las planchas que vamos a hacer va a ser este que está aquí, el A3. Tamaño del papel 297 por 420 milímetros, cartulina blanca. Creo que es lo que, digamos, es más fácil de conseguir y tiene bastante consistencia, es fuerte y se deja trabajar. O papel bond, pero que sea de buen gramaje, o sea, grueso, no el delgadito, porque no es tan fácil de trabajar. Bueno, a todo plano de dibujo debe tener un cajetín. Aquí hay el dibujo de un cajetín simplificado que tiene la información básica. Dice el material de la pieza, ¿sí? El material, qué tipo de acero AC 1020, 4340, algunas notas particulares, alguna anotación, la escala. Aquí debes de poner 2 puntos, 1, 2 puntos, 5, 1 a 5, quiere decir la pieza va a estar en reducción de 1 a 5. ¿Cómo se llama la pieza? Digamos, soporte de patín, puede ser, dibujado por el nombre, la empresa, aquí Universidad del Atlántico. Este símbolo significa la representación del dibujo en el tercer cuadrante, según la norma americana. Es básicamente el que más se utiliza. Bueno, es el que es más entendible, en el sentido de que entendemos que la pieza va a estar metida dentro de una caja de vidrio y los planos se proyectan sobre las caras del cubo. Entonces es más fácil de entender.
Bueno, otra documentación adicional del dibujo, y ahorita miramos otro que yo les sugiero para que lo apliquen. Bueno, el formato que ustedes van a utilizar, este de aquí, 420 por 297, ese es el formato del tamaño de papel. El área de trabajo la van a delimitar con estas medidas: 25 espacios acá, 12.5 de aquí, 12.5 de acá. El área de trabajo es esta que está aquí. Aquí es donde ustedes van a dibujar lo que les voy a decir ahorita, la actividad. ¿Sí? Aquí van a dibujar los planos y aquí van a escribir algo que yo les voy a decir. Y aquí está el cajetín, las medidas del cajetín. Todas las medidas están en milímetros. Sí, básicamente en este curso vamos a hacer más énfasis, digamos, en la norma ISO, que tiene que ver con los milímetros, que con la norma americana, que tiene que ver con pulgadas. Digamos que tenemos más influencia del sistema decimal milimétrico que el del sistema americano, que es en pulgadas. Aquí hago una ampliación, un zoom al cajetín. Están todas las medidas en milímetros. Bueno, obviamente que el cajetín, cuando ustedes lo hagan, no van a tener que poner las líneas de cota ni nada de eso. Son solamente para identificar. Solamente las líneas continuas. Van a dibujar las líneas continuas. Y estas líneas que están aquí en azul, o que son discontinuas, que son delgadas, son las que nos van a servir de guía para poder escribir la letra técnica. Aquí le voy a pedir el favor de que, bueno, normalización tiene tilde. Universidad del Atlántico, por favor pónganle tilde aquí en la A. Se me pasó ponerle ahí. Título, creo que título tiene tilde aquí. Entonces aquí pieza. Cuando tengamos varias piezas, un conjunto de varias piezas, la pieza número 4 por lo menos. Entonces esa va a ser la identificación de la pieza. El nombre de la pieza. Cantidad. Si son tornillos, bueno, ¿cuántos tornillos? Bueno, se necesitan 10 tornillos. Normalización, puede ser norma ISO. Material, el acero, el aluminio, el cobre. La aleación, pues, acero aleado. Esta medida aquí representa, digamos, como que el diámetro máximo del que tú puedes sacar el eje, o el rectángulo, o la barra rectangular. Regálame un momentico. Vamos a quitar esto un momentico. Que pase esta gente que hace demasiada bulla con ese megáfono. ¿Qué pasó? Bueno, aquí, dibujante, aquí tienen que poner el apellido, por ejemplo, Suárez P, Suárez Pedro, algo así. Profesor J. Duque. El grupo, creo que este es el grupo, este es el grupo, ponen este grupo de dibujo. Escala, ¿a qué escala está dibujado el dibujo? Escala 1 a 2, 1 a 5. Déjame que me acaban de escribir. Ya. Ah, no, que ya habían completado. Ya. Lo de la encuesta ya la habían completado. Ok. Ya, por eso fue que se cerró. Bueno. Entonces, bueno, la escala y el título. Aquí por lo menos en el título, ¿qué le van a poner? Le van a poner elementos normalizados o elementos del dibujo, dependiendo de lo que quepa, ¿sí? Bueno, básicamente ahí. Recuerden que todas estas líneas van a ser líneas tenues que van a servir nada más de guía para la letra técnica. Sí, lo que les decía la clase pasada era que vamos a utilizar
dos portaminas, un punto 5H y un punto 5HB, un H y un HB, ya sean lápices o portaminas. Borrador, digamos que escuadra, ¿sí? La escuadra de 60, de 45, porque son bastante útiles a la hora de trazar líneas paralelas. Van a necesitar un compás, ¿sí? Porque van a trazar unos círculos, unos arcos, y necesitan un compás. La cinta de mascarar para sujetar el papel, un trapo para limpiar, un limpión, y papel de dibujo, en este caso cartulina blanca. Creo que son los elementos que se necesitan para el dibujo. Ahora, ¿qué van a poner en el área de trabajo? Déjenme yo cierro la puerta para ver qué puedo mejorar aquí con respecto al sonido. Bueno, creo que mejora un poquito. Cerré un poquito el ruido y ya no afecta tanto. Bueno, entonces en el área de trabajo ustedes van a hacer esto. O sea, ¿en qué va a consistir? Les muestro en qué van a consistir. Van a hacer el formato, van a cortarlo con la medida del tamaño A3, van a dibujar el cajetín con su letra técnica, su identificación, todo, y en el área de trabajo van a poner esto, exactamente esto que está aquí. Es lo siguiente: un elemento normalizado del dibujo que deben de tener en cuenta cuando van a hacer un dibujo así en forma manual es el alfabeto de líneas. Entonces fíjate que aquí ya muestran 8 tipos de líneas. De esa manera se puede, digamos, hacer un contraste entre el dibujo. El dibujante tiene que saber cuándo utilizar una línea continua, una línea gruesa, una línea de trazos, cuándo es oscura, cuándo la puede utilizar un poquito más clara. Aquí hay una indicación general. Aquí por lo menos, una por una, la línea 1, la línea que está identificada con 1, toda esta línea aquí que es contorno visible. Los contornos visibles son líneas gruesas. Línea gruesa aquí la vamos a considerar, línea gruesa y oscura la vamos a considerar .5 HB. Bien, son líneas de contorno visible, toda esta que está aquí. ¿Qué dice? Que por lo menos cuando hay líneas de contorno oculto, líneas de aristas ocultas, entonces recomiendan que se utilice líneas también oscuras, pero a trazos, líneas a trazos más delgadas. Aquí pueden, en vez de .5, pueden afilar un poquito y hacerla .3 HB. Hay una diferencia. Hay unas líneas que son líneas finas delgadas, línea fina, continua. Bueno, entre esas líneas continuas pueden estar las líneas de cota y de referencia. Entonces estas líneas que están aquí, las líneas de referencia y las líneas de cota son líneas delgadas. Esas se pueden hacer con H. Aquí creo que tendría que corregirlo, porque si es delgada es .3. Ahorita yo lo corrijo y se los envío. Es .3 H o .3 HB. ¿Listo? Afilado, por eso le puse aquí afilado. Es decir, que sean un poquito más delgadas. Las líneas de rayado, las líneas de rayado de sección, las líneas de achurado también son líneas delgadas y continuas. ¿Sí?
Y aquí dice construcciones geométricas, o sea, quiere decir, a veces hacemos líneas de guía, líneas constructivas, se pueden construir con líneas delgadas bastante tenues. Entonces aquí básicamente las líneas más importantes son las líneas de churado y las líneas de cota y de referencia. Hay unas líneas que son delgadas, por eso .5H o HB afilado son las líneas de ejes. Aquí están. Cada vez que haya un eje o una pieza simétrica, tiene que utilizarse líneas de eje que se extienden un poquitico más allá del contorno de la pieza. Línea, trazo largo, corto, largo, corto, largo, corto. Aquí también hay otra. Aquí también hay otra. Aquí también hay otra. Entonces, siempre que haya un eje o una pieza simétrica, debe utilizarse un eje, una línea de eje. Aquí dan unas indicaciones de cómo se puede hacer. ¿Sí? Bueno, aquí en este dibujo no aparece, digamos, el trazo de líneas de plano de corte. Pues la línea de plano de corte no se ve el corte, pero no la pista donde está el plano. Pero en ese caso son líneas extra gruesas, son líneas que llamamos .7, podríamos decir que serían .7 HB, .5 HB pero doble, una encima de la otra, y así pueden conseguir un trazado más grueso. Aquí tampoco se ve este caso, pero lo vamos a ver durante el curso. Es que si aparece una línea como estas, extra gruesa de trazos y puntos, indica superficies antes de un tratamiento complementario. Entonces, por lo menos digamos que esa línea aparece aquí en paralelo con este eje. ¿Qué significa? Significa que a lo largo de este eje, en esta distancia, va a tener un tratamiento. Va a tener un tratamiento por lo menos de niquelado, de cromado, o algún tratamiento térmico, o una pintura, o cualquier cosa. Te va a decir, bueno, aquí vas a tener tantas micras de este tratamiento. Entonces se indica con una línea como esta, pero lo vamos a ver después en un ejemplo cuando desarrollemos el curso. Bueno, mirando otro caso de las líneas, va a ser el que ustedes realmente van a hacer en la actividad. En la actividad ustedes van a hacer esto en el área de trabajo. En el área de trabajo ustedes van a hacer esto. Exactamente esto que está aquí. La idea es que ustedes practiquen todo. Formato, alfabeto de líneas, letra técnica, el acotado. O sea, el acotado que van a poner es exactamente el que está aquí. Si le hace falta alguna medida, ustedes se la completan. Bueno, básicamente es esto. Entonces este es el plano de detalle de una pieza. Y aquí ustedes deben, yo voy a mirar el trazado prácticamente. ¿Sí? El tipo de trazado, cómo son las líneas. La letra técnica, todo aquí por lo menos. Aquí vuelvo y repito lo mismo. Líneas de trazo visible son líneas gruesas continuas, .5 HB. Todas estas líneas de trazo visible, todo este contorno externo son líneas de trazo visible. Líneas de trazo oculto, aquí hay un ejemplo. Líneas de trazo oculto son líneas un poco más delgadas, si coinciden aquí .3 HB, más delgaditas a trazos. Línea de centro es delgada, la pueden hacer delgada con cualquiera de estos tonalidades. Mira, aquí está una línea de centro, una línea de centro, línea de centro delgadas. Línea de sección transversal, o sea, líneas de achurado, líneas de sección delgadas, delgada clara, delgada oscura, que hay una partecita. Es decir, que este dibujo tiene de todo un poquito. Fue bien escogido porque tiene bastantes líneas ahí para identificar. Líneas de acotado y de líneas de extensión son delgadas con .3 H o HB. Aquí están las líneas de extensión, las líneas de cota
son delgadas. Recuerden que las líneas de acotado tienen puntas de flechas en los extremos. Las líneas de corte, aquí podemos ver una línea de plano de corte. Aquí sí podemos ver la línea de plano de corte. ¿Qué significa esta línea de plano de corte? Bueno, primero que todo es extra gruesa, con trazos largos y cortos. Inclusive algunas normas dicen que aquí son unos trazos más delgados, pero yo siempre lo he visto que es trazo grueso. Estas flechas indican la orientación de la visión de la persona. La persona va a ver en esta dirección, quiere decir que van a quitar este pedazo, van a quitar la cuarta parte de la pieza y el observador se va a ubicar en este punto para ver cómo se ve la pieza. Eso es lo que significa estas flechas en el plano de corte. Algunas piezas que son muy largas, como ejes o vigas, son muy largas para poder ser dibujadas en un papel. Entonces se le hace una línea de interrupción y se dibuja más corta. Y líneas fantasmas. Sirve para representar partes adyacentes o posición alterna. Esto es lo que significa aquí. Por ejemplo, esta es la posición adyacente o posición alterna del conjunto. En la primera posición está así y en la segunda posición está de esta manera. Entonces estas líneas son delgadas, continuas. Entonces básicamente esta es la actividad que quiero que ustedes hagan. Pero ahorita le digo exactamente qué es lo que van a hacer. Vamos a seguir con los temas. Ahora hay otro tema. Las escalas. El dibujante, bueno, ahora con los software es muy sencillo hacer un dibujo a escala. Tú haces la pieza con las medidas originales y luego cuando representas el dibujo le dices que lo representes en la escala que tú quieras. Bueno, esas escalas básicamente son estas que están aquí, las más comunes, ¿sí? Digamos que en los software no te dejan escoger por ejemplo una escala de 1 a 7 o de una escala de algo todo extraño, por lo menos una escala de 12 a 3, de 12 a de 12 a 1 por lo menos. Bueno, son escalas normalizadas, no son comunes, ya se han estandarizado y son básicamente estas. Escalas de aumento. Bueno, yo las identifico como escala de aumento porque el número mayor está arriba, el número mayor está de primero. O como si yo dividiera 10 sobre 1, me da un número mayor que 1. 10 a 1, 5 a 1, 2 a 1, son todas escalas de aumento, de ampliación. 1 a 1, escala natural. Y de 1 a 2, si ustedes hicieran esto, bueno, el primer número es más pequeño que el segundo, o si ustedes lo entienden como un fraccionario, ese fraccionario sería menor que 1. Entonces por eso yo las entiendo que son escalas de reducción. Escala de 1 a 2, de 1 a 5, de 1 a 10, de 1 a 20 son las más comunes, ¿sí? Bueno, ¿qué significa la escala? Bueno, representa el tamaño del dibujo sobre el tamaño real. En una de ampliación, el dibujo, mira que el dibujo aquí, la pieza, bueno, aquí, la pieza en tamaño real mide 4 milímetros. Digamos que cada cuadrito mida 1 milímetro, 4 milímetros. Si la vas a dibujar en ampliación, entonces esto que es 4 al doble serían 8, pero conserva la misma cota, ¿sí? La misma cota. Aquí si son 4 milímetros, aquí también tendría que ponerle 4 milímetros, pero se dibuja como si fueran 8. Entonces sería la escala del dibujo, serían 8 sobre 4, sería 2 a 1, sería de ampliación. Si es una escala de reducción, tú vas a dibujar esta pieza reducida. Quiere decir
que vas a dibujar a la mitad. Si en la pieza tiene 4 milímetros el dibujo real, tú lo vas a dibujar aquí 2. Estos 2 milímetros representan 4 en el tamaño real. Entonces sería 2 sobre 4, sería 1 sobre 2, a un medio. Hay unas escalas que, bueno, no son muy comunes aquí en el entorno, pero que, bueno, en la cultura estadounidense, pues seguramente que sí. Y se entiende que una escala de 1 a 2, una escala reducida, ellos entienden 6 pulgadas, un pie. Recuerden que un pie tiene 12 pulgadas. Desde 6 a 12 sería escala reducida. De 3 a 12 es un cuarto. De 1 a 1 a 1 pulgada, un pie. De 1 a 12. Ok. Entonces todas son escalas en reducción. No son muy comunes ahora. Dice por lo menos. El propósito de la escala consiste en reproducir las dimensiones de un objeto en todas sus dimensiones de un dibujo, reduciéndolas o aumentándolas en una proporción regular. Es decir, todas las medidas, todas las cotas tendrán esa misma proporción. Si es al doble, es al doble. Todas. No es que unas sí y otras no, todas. Bueno, la escala de reducción se utiliza cuando el tamaño del objeto es mayor que el tamaño de la hoja de papel. Una escala de 1 a 10 significa que el dibujo tendrá un tamaño 10 veces menor que el objeto real. Por ejemplo, un armario de 200 centímetros dibujado a escala 1 a 10 tendrá un tamaño de 20 centímetros. O sea, si esto mide 200 milímetros, pero tú lo vas a dibujar en escala 1 a 10, aquí vas a dibujar 20 centímetros. Y le pones la cota, en la cota le pones 200. Una escala de ampliación se utiliza para representar objetos pequeños, y una escala de ampliación de 10 a 1 servirá para representar un engranaje de reloj de 5 milímetros con un tamaño de 50 milímetros en el papel. Entonces el tamaño del reloj, 5 milímetros, pero 5 milímetros es difícil dibujarlo. Todo esto es simplemente para facilitar que el dibujante lo pueda hacer. Entonces por eso es que se va a dibujar a una escala 10 veces mayor. Es más fácil dibujar 50 milímetros con una escala de 10. Y aquí se le pone 5 milímetros. La cota se tiene que mantener. La escala natural es la escala, el tamaño real del dibujo. Aquí sigo ampliando un poco el tema y les muestro, por ejemplo, las escalas normalizadas en los dibujos mecánicos, en ingeniería mecánica, básicamente. Escalas de reducción: a la mitad, a un quinto, a un décimo, a un veinteavo, a un cincuentaavo, a 100, a 200. De ampliación: al doble, 5 veces más, 10, 20, 50. Aquí está lo que les decía ahorita. Esta pieza está en escala 1:1, escala natural. Esta distancia aquí es de 51. Aquí mide 51 y la cota de 51. Es decir, coincide exactamente la medición con la cota. Aquí no, aquí escala 2:1. De aquí a aquí tiene que haber el doble, 102. Pero la cota sigue siendo 51. Aquí no, aquí esta distancia de aquí a aquí tiene que ser la mitad de 51. Debe ser 25.5. 25.5. Sin embargo, la cota sigue siendo 51. Lo mismo que aquí. Escala natural de esta pieza tiene 45 milímetros. Se dibuja al doble. Al doble. Si este es 45, entonces este va a ser, esta distancia se dibujará a 90, pero se le pone la misma cota de 45. Y aquí la escala es importante ponerle, fíjate que si este dibujo está a escala, es importante que se le ponga escala.
Es decir, esta anotación es importante para saber que la persona sepa a qué escala está el dibujo. Si está en escala ampliada, en escala reducida, escala normal. Y aquí también a veces se presentan situaciones como estas, en las cuales hay detalles que tú los quieres ampliar. ¿Sí? Una vista de detalle de este eje roscado. Entonces fíjate que está aquí. ¿Por qué? Porque tú necesitas ampliar eso para poner una cota. Ahí lo amplías, pones las cotas, pero le dices que la escala está de 5 a 1. Es muy importante que se le defina la escala, que se respete la escala, para saber exactamente con qué proporción está dibujado. Ejemplos típicos aquí de escala. Aquí dice, bueno, una casa, un camión, un salón grande, lo puedes dibujar en escala reducida de 1 a 100 para que quepa en el papel. Un armario, una habitación, una estantería, lo puedes reducir de 1 a 20. O sea, ¿cómo podrías tú saber eso? Bueno, como la escala es tamaño del dibujo sobre el tamaño real, tú más o menos puedes saber. Tú tienes el tamaño del dibujo. El tamaño del dibujo es el área de trabajo. Digamos que sean unos 30 milímetros. No, 30 centímetros. Y el tamaño real que mide lo que tú vas a poner es 3 metros. O sea, 300. Serían 30 sobre 300. Sería de 1 a 10. Tú más o menos te estás dando cuenta, bueno, una escala de 1 a 10 me sirve. Voy a dibujar eso que mide 300 centímetros en este espacio que es de 30 centímetros. Es decir, ¿cómo lo hago? Una escala de 1 a 10. Tengo que reducirla. Básicamente. Ahora, ¿qué actividad le voy a asignar? A ver. Bueno, primera actividad, elementos normalizados del dibujo. Les digo enseguida de qué se trata. Vamos a ver si lo abro con... Miren aquí, jóvenes. Esta es una imagen. Ustedes también van a mandar es una imagen. Pueden ser una imagen nítida o un PDF de lo que hagan. Este es un formato A3 de un dibujo. Un estudiante que, bueno, me pareció interesante guardarla para mostrársela. Un buen ejemplo de lo que es la actividad. Ustedes miren en qué consiste. El formato, hacen el cajetín y en el área de trabajo van a dibujar, van a hacer el dibujo, van a trazar, van a utilizar los elementos del dibujo, el lápiz, compás, todo. Aquí van a poner dibujar exactamente esto que está aquí, todo exactamente, y el cajetín. ¿Sí? Recuerden que aquí, fíjate que aquí casi no se ven. Bueno, hice un esfuerzo ahí por hacer las letras. Pudo ser un poco mejor, pero está aceptable, está entendible. Le faltó la tilde aquí en la A de Atlántico. Pero bueno, esa es la idea de la primera actividad. Hacer esto. El dibujo. El dibujo es este. Ahí está. Bueno, lo que van a hacer en el área de trabajo es esto, ¿no? De un lado y del otro van a escribir esto que está aquí. Tienen que escribir, todo esto es letra técnica. La visión general de la actividad sería prácticamente esta que está aquí.
¿sí? O sea, un ejemplo sería esto, debería quedar como esto. Lo que me van a mandar es una imagen o un PDF que yo pueda abrir aquí y pueda visualizarlo. Si lo mandan en PDF, pues mejor. A ver, ¿qué es lo que se va a revisar allí? ¿Cuáles son los criterios que se van a revisar allí? Entonces yo voy a revisar ahí. Primero, deben de tener en cuenta los siguientes criterios. Primero, la actividad es individual. Es una plancha por cada estudiante. Usen el formato A3, cartulina blanca. ¿Qué se va a revisar? El cajetín. O sea, F es de formato. C es el cajetín. Que tenga el cajetín. El cajetín también hay que dibujarlo, hay que trazarlo. La letra técnica que está en el cajetín y todo lo que está en el área de trabajo. LT. Alfabeto de líneas. Bueno, que tracen las líneas como son, las gruesas, las oscuras, las... E. Indique la escala en la que está el dibujo. Entonces ustedes van a decir a qué escala. Ustedes tienen que decidir a qué escala tienen que dibujar esto. Bueno, aquí el joven aquí dijo que era escala 2:1. Bueno, entonces, si es escala 2:1, ¿qué significa esto? Vamos a mirar. Bueno, escala 2:1 significa que aquí son 68 milímetros. Lo dibujó como 68 milímetros, pero realmente tiene 34. Entonces ustedes hacen esa... Antes de hacer un dibujo hay que mirar más o menos qué escala se le puede poner. Aquí el joven dijo que era 2:1. Ok. Escala. Otra cosa es la nitidez de la imagen. También lo voy a tomar como un criterio. Porque es que hay mandan unas imágenes poco nítidas. Entonces, por favor, cuando vayan a tomar la foto o el escáner, que sea nítida, con buena iluminación y eso, miren a ver, envíenla mejor. Entonces van a ser esos criterios. ¿Qué deben de subir al Zigbee? Un archivo PDF o imagen con el nombre actividad 1, apellido y nombre. Un solo apellido, primer apellido, para que no sea tan largo, con el fin de poder identificarlo fácilmente. No enviar nada al correo, a menos de que el Zigbee tenga algún inconveniente o que el archivo pese mucho. A veces pesan mucho, pero en este caso, este no va a ser el caso. A menos que el Zigbee tenga inconvenientes. O el archivo pese más de... ¿Cuánto es que deja subir el Zigbee? 5 megas. ¿Ah? Creo que 7. Profe, 5. 5, profe. Está restringido ahí. Entonces, en algunas ocasiones, ya nosotros tenemos el Zigbee. La actividad foto plano debe subirse antes de la próxima clase. O sea, yo lo pongo ahí antes de la próxima clase. Verifiquen el cumplimiento de estas indicaciones antes de subir el archivo. Vista general de la actividad. Ejemplo. Debe ser más o menos así. Este es un buen ejemplo. Sí, este es un buen ejemplo. Pero también he tenido unos casos. Bueno, ¿cómo va a ser el formato que van a utilizar? Van a tener esta medida, el cajetín, indicaciones de la medida del cajetín que van a utilizar. Van a tomar este tipo de letra como referencia. Ustedes definen los tamaños de las letras, las escalas, un poquito de repaso de las escalas, el alfabeto de líneas que revisamos hoy. Y aquí está lo que ustedes van a hacer. Igual eso también está en la presentación que yo les envío. Bueno, por ese lado vamos a